decía que siempre tenemos que tener presente que el cuadro humano en general de este continente no era el de imperios. La historia nos habla del imperio azteca, el imperio maya y el imperio inca. La palabra imperio es una palabra occidental, alemana, viene de la escuela histórica alemana. Los alemanes conocieron imperios y quisieron construir imperios. Ese fue su drama. Nunca los dejaron. No por gusto. Alemania ha sido, aunque se llamaron imperio alemán, nunca pudieron tener, como sabemos, un imperio colonial. Entonces nos han trasladado el problema alemán a América y no tenemos nada que ver con eso. No sabemos qué fueron exactamente el estado maya, el estado náhuatl o azteca o mexica, como queramos llamarle, y el inca. Pero en todo caso, ellos no caracterizaron América. América fue un continente de pueblos libres. Lo que pasa es que también la visión positivista occidental que nosotros heredamos del siglo XIX nos hizo verlos como salvajes. Entonces, aparentemente, lo que nos muestra la historia es un mundo continental en el que están 3 imperios y una cantidad de salvajes. Pero eso no es cierto, porque la enorme cantidad de pueblos distintos que habitaban Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, que tenían lenguas distintas, estaban organizados. Lo que pasa es que la mayor parte de ellos no tenía propiedad privada, ni tenía por qué tenerla, no reconocían fronteras, sino, como dicen algunos historiadores, horizontes, y vivían en estado natural, como dijeron los visitantes occidentales que llegaron por primera vez. Pero en realidad era gente organizada. Era gente tan organizada que cuando Jefferson participa en la discusión de cómo sería el nuevo Estado norteamericano que surgió de la Revolución de 1776, toma la organización de las llamadas tribus como ejemplo para la democracia, porque muchos de ellos estaban organizados en comités, había mucha participación de las mujeres y había formas de consulta democrática en su organización que los occidentales llamaron tribal, que todavía la OIT llama organización tribal en pleno siglo XXI. Entonces, desde los pueblos que habitaron el Alaska, la actual Alaska y Canadá, hasta los de la Patagonia, fueron así. Y entre ellos había pueblos que cubrían una enorme cantidad de territorio, como los guaraníes, por ejemplo, que llegaron hasta el actual Brasil y que nos han dejado muchos de sus vocablos. Ipanema, por ejemplo, es una palabra guaraní, ¿no? Entonces es bueno recordar eso, porque también cometemos el error cuando reivindicamos solamente a incas, aztecas y mayas de olvidar a esa gente que tuvo una organización mucho más democrática, porque finalmente, siendo incas, mayas y aztecas estados, eran también un sistema de explotación y un sistema de dominación, un sistema más de dominación, que no existió en el resto de América. Entonces, creo que es necesaria una nueva visión o una revisión conceptual, histórica, de la conformación humana de la América precolombina. Claro, van a decir que estoy sosteniendo la santidad de los salvajes, ¿no es cierto? pero no se trata de eso, obviamente, ¿no? Sino se trata de considerar a todos los seres humanos y considerarlos científicamente. Bueno, dicho esto, entremos al tema de hoy día.
Voy a retomar también una de las ideas que expuse en la sesión pasada. La idea de la guerra entre Inglaterra, Gran Bretaña o el Reino Unido, como se le llame, o el Imperio Inglés y el Imperio Español, que duró, insisto, 300 años. Duró desde el comienzo, desde cuando se forma España, porque España se forma, como ustedes saben seguramente, sobre la base primero de la unión de Castilla y Aragón y después la conquista de la península española, con lo cual hay otra idea que quiero transmitir y es que la conquista de América fue la segunda fase de la conquista de Iberia, de la península. Y así como las víctimas de esa conquista fueron los indígenas que habitaron este pedazo del mundo al que llamamos ahora América, las víctimas de la primera conquista de la península fueron los moriscos, es decir, los herederos de los moros. Moros les decían, pero ellos obviamente no se llamaban moros. Los herederos de los 800 años de población que había habido por los pueblos que venían del norte de África, que habitaban la península española, y como también sabemos de la población de religión judía. Los judíos, la religión judía, que venían de Israel, habitaban la península desde el siglo I y segundo de esta era cristiana. Y la población de origen árabe la habitaba desde más o menos el 500, ¿no es cierto? ¿Y por qué tenían que echarlos? ¿Cuál era la justificación de echarlos? Entonces, el primer acto de limpieza étnica en gran escala que se conoce es este primer episodio que protagonizan Isabel, llamada la católica, ¿no? Y su gente, castellana y aragonesa. Entonces, nosotros debemos también ver la conquista de América como una segunda fase de esa conquista de la península española. Y cuando yo hablo con amigos andaluces, me dicen, somos hermanos tuyos, porque nosotros también nos conquistaron. Isabel trata de legalizar esa conquista, llama, por supuesto, a un hombre que ocupaba de manera corrupta Roma, cuyo nombre era Borja, el cardenal Borja. El cardenal Borja se convierte, comprando al resto de los cardenales, en el Papa Alejandro VI. Y ese Papa Alejandro VI es el que, mediante una bula falsa, santifica y legaliza el matrimonio de Isabel con Fernando. Entonces, esta cosa, que después tendría su consecuencia en América, este acontecimiento, tiene una base corrupta desde el momento. ¿Por qué? Porque a cambio de que Isabel permita la instalación de la Inquisición en España, en la que sería después España, cuya primera misión era acabar con todas las religiones que no fuesen la católica, de manera, como sabemos, sangrienta y brutal y fanática. A cambio de eso, este Papa Borgia le concede a Isabel la mitad del mundo, nada menos que la mitad del mundo conocido. ¿Y por qué? Entonces, cuando se sabe
que esto significaba que el reino de Castilla, convertido en España, dispondría del oro de Indias, como se decía en el lenguaje de aquella época, obviamente los otros reinos protestaron. Y el primero que protestó fue el reino de Inglaterra. ¿Dónde estaban? Enrique VIII, es decir, la familia Tudor e Isabel. Isabel I. Isabel I entonces es la que, y quienes le sucedieron, forman una flota y se dedican a asaltar, ¿no? Todos los envíos, todas las flotas, porque de América iban dos flotas semanales, dos flotas, perdón, anuales a España cargando oro, se dedican a asaltarlos en el mar. Y por supuesto se dedican también a asaltar las posesiones españolas y a ocuparlas cuando pueden. Y empieza esta guerra de 300 años. Ese es el origen. ¿Por qué cito esto? Porque son precisamente los ingleses, ya han pasado muchos reyes y ya ha muerto por hace muchos años Isabel I, allá por el siglo XVI, y ya estamos, cuando hablamos del proceso de la independencia, a fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, ya tenemos a Jorge III y Jorge IV. Y por supuesto que en España ya no tenemos a Isabel, tenemos a Fernando VII. Pero en estos 3 siglos, estas monarquías han decaído, se han deteriorado, han degenerado. Los Austrias, que son los reyes que sucedieron a Carlos V, fueron en su mayor parte idiotas, enfermos mentales. Excepto Carlos V y Felipe II, todos los demás fueron gente carente de salud mental en razón de que se casaban entre ellos. Entonces, el pánico a ceder lugar en la corona hacía que ellos se casen, entonces tengan un incesto permanente. Y el tío que tenía 50 años se casaba con la sobrina que tenía 15 o 14 o 13, ¿no? O la niña que tenía 2 años era coronada reina, es decir, una serie de cosas que la historia toma como normales, pero que realmente, si las sometemos a un mínimo estatuto, a un mínimo análisis humano, es una ridiculez. Una historieta, sino una situación trágica de violencia, frecuentemente contra las mujeres y contra los niños. Pero eso es la denominada España. En Inglaterra pasa igual. En Brighton, que es uno de los balnearios más conocidos y visitados de Gran Bretaña, está el Palacio de Verano de Jorge IV. Y allí los ingleses, que son fanáticos de los museos, han conservado todo intacto. Y uno puede ver lo que comía el rey Jorge IV. No se imaginan ustedes cómo comía ese hombre. Él y por supuesto sus amigos, ¿no? Comió a tal grado que tuvo tal obesidad y la cama de Jorge IV se conserva en el museo, no podía bajarse de esa cama. Para que pudiese bajarse de esa cama, necesitaba ayuda de varios de sus servidores para vestirlo y desvestirlo. Era una especie de bola de grasa que no se podía mover. Y por supuesto una víctima de su propia gula. Pero lo increíble es que a pesar de eso tenía muchas amantes. Y en ese palacio de verano está la colección de cabellos de los cientos de amantes que pasaban por el lecho de Jorge IV. Este señor era el que gobernaba Inglaterra
durante la Guerra de la Independencia. Primero Jorge III, que murió loco, también una víctima, y totalmente adicto a la morfina, y Jorge IV, que tenía estas particularidades que les describo. Entonces eran monarquías absolutamente decrépitas, ultra corruptas, aquellas de la que la historia nos habla como si fuesen los grandes, brillantes, ¿no? Y casi cinematográficos galanes de las casas reales europeas, tal como los vemos hasta hoy. Pues bien, la decrépita monarquía española y la decrépita monarquía inglesa sufrieron el gran sacudón de Napoleón y la Revolución Francesa. Y entonces, ¿qué pasó con la Revolución Francesa? La Revolución Francesa es resultado, además de todas las estupideces que hacen estos reyes. ¿Por qué? Porque peleados entre ellos, por un lado, Inglaterra, que se proclama protestante a raíz de la ruptura de los Tudor con Roma, por un lado Inglaterra, y por otro lado los dos reinos católicos, el reino de Francia, llevado a la gloria por Luis XIV, y el reino de España, llevado a la gloria por Carlos V y Felipe II. Esos son los fundamentales protagonistas. Pero el escenario del combate y de la pelea entre ellos no estaba en Europa solamente. Estuvo también en Europa, pero sobre todo estuvo en América. Porque Francia y España ayudaron fuertemente a la independencia de los Estados Unidos. Y cuando se sublevan los colonos ingleses en Norteamérica, reciben toda la ayuda de Francia y de España. Pero los Borbones eran gente mucho más, que tenía mucho más iniciativa, por supuesto, que los Austrias. Y los Borbones ya habían sustituido a los Austrias a partir de la Primera Guerra de Sucesión. Y estos Borbones, cuyo origen era Francia, llevaron a España al carro de la guerra y usaron a España en su guerra contra Inglaterra en Estados Unidos. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que gastaron toda su plata en esa guerra. Y claro, ganaron la guerra en la medida en que lograron que Inglaterra pierda a las colonias inglesas en América, pero perdieron fondos. Y el resultado de la quiebra de la monarquía francesa es la Revolución Francesa. Exhaustos los Borbones franceses, Luis XVI, ya no pudieron seguir gobernando y tuvieron que sufrir el embate del pueblo alzado, sin alimentos, que como ustedes saben, desesperado por el hambre y liderado por las mujeres, tiró abajo la monarquía y empezó a cortarle la cabeza a los aristócratas. Pero eso no quedó ahí, sino que de esa revolución surge Napoleón y Napoleón invade España. Entonces, tanto Francia como España finalmente sufrieron y, por supuesto, es ese momento en el cual las nuevas aristocracias americanas de la América española empiezan a hacer relación con Inglaterra. Y la primera relación la hace Francisco de Miranda. Francisco de Miranda es este extraordinario hombre universal que empieza su carrera en el ejército español, desde La Habana envía ayuda a Washington, con autorización, por supuesto, de la corona española, en la época en que España, como les dije, ayudaba a Washington. Luego él mismo viaja a Norteamérica, combate en la Revolución Norteamericana y de allí pasa a Francia
combate en la Revolución Francesa, se convierte en un alto militar de la Revolución e inicia un itinerario por Europa y acaba en Rusia. Conoce incluso a Catalina la Grande, habla muchos idiomas, lee con una gran biblioteca y es un gran humanista al mismo tiempo que un gran guerrero. Es una personalidad extraordinaria. Y Francisco de Miranda es el primero que habla con los ingleses sobre la necesidad de que de una vez, ¿no?, con la ayuda inglesa, se haga la invasión de la América Española para convertir la América Española en un solo estado. Y ese es el Plan Mayland. El Plan Mayland es el primer plan en el cual aparece América Española como un solo país. Libre, pero por supuesto, como decía Francisco Miranda, con la ayuda inglesa. Esto, por supuesto que les convenía a los ingleses, porque los ingleses estaban, en primer lugar, absolutamente resentidos, con la sangre en el ojo, después de lo que les habían hecho los españoles, y en segundo lugar, les convenía abrir los mercados que estaban monopolizados por España y a los cuales ellos entraban solamente mediante el contrabando y abrirlos ya totalmente. Ese fue el primer entendimiento. Pero en ese entendimiento no solamente participó Francisco de Miranda. Después llegarían otros latinoamericanos, reclutados por el mismo Miranda. En primer lugar, un desconocido jefe militar español, nacido en Argentina, nacido en aquella época Argentina no existía, nacido en las provincias, en el virreinato del Río de la Plata, cuyo nombre era José de San Martín. Y otro, protegido de Francisco de Miranda, entre paréntesis, la casa de Francisco de Miranda está intacta en Londres. Cuando ustedes alguna vez vayan a Londres pueden visitarla. En esa casa, Francisco de Miranda recibía también a un chico de origen chileno, no, un chico de origen en realidad inglés, irlandés, porque era hijo desconocido, no publicado, de un virrey, cuyo nombre era O'Higgins. Entonces, Francisco de Miranda recluta también a O'Higgins y organiza las primeras células o logias de una organización revolucionaria masónica que se llamó los primeros prolegómenos de lo que después sería la logia Lautaro. Es decir, la logia masónica a la que pertenecieron prácticamente todos los líderes de la independencia. Porque hay que decir además que tanto los líderes de la independencia hispanoamericana como los líderes de la independencia norteamericana eran todos ellos masones. La masonería fue la internacional revolucionaria del siglo XIX y XVIII. Ese movimiento, generado en sus primeras etapas por Francisco de Miranda, haría sus primeros intentos, que como sabemos fracasaron. La primera invasión a América con ayuda inglesa fracasa. Pero Francisco de Miranda no se queda ahí, continúa luchando. Y ya, por supuesto, se había producido la revolución haitiana, la revolución de los negros esclavos. Esos negros esclavos que los franceses, los Borbones, habían mandado para ayudar a Washington, reciben entrenamiento militar, aprenden a hacer la guerra y regresan a hacer la revolución en Haití. Y entonces Toussaint de Louverture, Pétion y esos grandes líderes
organizan la revolución de los esclavos en Haití, que es la primera revolución americana, declaran abolida la esclavitud y por supuesto prestan ayuda y refugio a Francisco de Miranda, como después la prestarían a Bolívar, a condición de que declaren también abolida la esclavitud en sus revoluciones que estaban organizando. Son los primeros prolegómenos. Pero después se producen dos corrientes libertadoras, como todos sabemos. Una que se origina con Miranda y después con Bolívar en el norte, a partir del virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela, y otra que se originaría en el virreinato del Río de la Plata, a partir de lo que después serían las Provincias Unidas de Buenos Aires. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, con su sede en Buenos Aires, que es la otra corriente en la cual actúa un grupo revolucionario en donde están Belgrano, Mariano Moreno, Monteagudo, Dorrego y otros radicales, claramente anti-hispanos. Entonces, cuando hablamos de Ayacucho, tenemos que pensar que Ayacucho es resultado de la confluencia de esas dos grandes corrientes libertadoras.